Punto número 13. Rivero dice, no debe hacer más esas payasadas. Mi respuesta, Rivero una vez más da de forma irrespetuosa, injuria gravemente a Monseñor Miguel Ángel Santurio y se burla de su ministerio sacerdotal. Yo digo, ¿con qué derecho hace esto este sacerdote, burlarse de mi ministerio sacerdotal y episcopal? Apreciado por cientos de cristianos de la Iglesia Ortodoxa Americana, mi ministerio sacerdotal, católica y apostólica de San Luis y Centro Cuyo de la República Argentina. Estas palabras ofenden gravemente a cientos de fieles que tienen como pastor y obispo a Monseñor Miguel Ángel Santurio. Esto debe ser inmediatamente reparado de forma pública, ya que lo exige toda una iglesia de San Luis y Centro de Cuyo. Punto número 14. Rivero dice, si ellos, se está refiriendo a la Asociación Rural de Justo Darac, le siguen cediendo lugar a este hombre, entonces quiere decir que no necesitan nada de la iglesia. Es decir, están haciendo cooperación al mal. Es un pecado cooperar al mal. Es como si yo traigo a una persona que es un ladrón y lo haga que adentro venga y ayude a robar a la gente. Algo así es. Darle lugar, alquilarle o prestarle o estar confabulado con él es cooperación al mal. Qué grave, ¿no? La respuesta mía es, en este punto Rivero está de forma prepotente presionando, sin tener ningún derecho a las personas de la Asociación Rural de Justo Darac, a que hagan su voluntad. Está presionándoles. También, de forma gravísima y sin argumentos ni pruebas, e injuriosamente, está afirmando que Monseñor Miguel Ángel Santurio, con su ministerio, hace el mal a la gente. Esto es muy grave, ¿no? Esto es contrario al testimonio de cientos de personas que dan testimonio de verdaderas conversiones, vidas cambiadas por el amor de Jesús, liberaciones y sanaciones por medio del ministerio sacerdotal de Monseñor Miguel Ángel Santurio. Esto requiere una reparación pública, ya que ha agredido con estas palabras a cientos de hermanos y hermanas de la Iglesia Ortodoxa Americana, católica y apostólica. Punto número 15. Rivero dice, la parroquia no va a brindar ningún servicio litúrgico, ninguna ayuda espiritual, ni va a brindar nada a los miembros de la asociación agrícola si siguen entregando ese lugar para estos fraudes. Mi respuesta al respecto. Rivero amenaza de forma prepotente y autoritaria a la Asociación Civil Agrícola de Justo Darac, de cerrarle las puertas de la Iglesia Católica Romana, siendo que la Iglesia debe de tener siempre las puertas abiertas a toda persona e institución que así lo deseen o que lo necesiten. Esto lo hace Rivero sin tener ningún derecho a meterse en las directivas de esa comisión civil del pueblo y que no pertenece y que no depende a la Iglesia romana. Punto número 16. Rivero dice, ha habido casos anteriores y que es lo que la Iglesia encontró muy grave en él, decía que curaba, porque él decía que curaba gente que se terminó muriendo al otro día. Mi respuesta al respecto es, esta afirmación es totalmente falsa, ya que la Iglesia romana no me juzgó y condenó por casos de curación, sino por calumnias orquestadas para hacerme daño. Además, Rivero hace afirmaciones injuriosas de gente fallecida a causa de curaciones sin pruebas ni testimonios fundamentados, escritos y firmados que respalden sus palabras al respecto. Punto número 17. Rivero dice, nadie puede venir a hacer los oficios que tiene que hacer solo el sacerdote nombrado por la Iglesia. Mi respuesta. Rivero en esta afirmación tiene razón, ya que para efectuar oficios litúrgicos en la Iglesia romana o en nombre de la misma hace falta tener autorización de la Iglesia romana. Pero con respecto al ministerio sacerdotal y episcopal apostólico de Monseñor Miguel Ángel Santurio, posee toda la autoridad dada por la Iglesia Ortodoxa Americana, Católica y Apostólica y no necesita
ninguna autorización de la Iglesia romana, ya que él mismo la posee, de la Iglesia ortodoxa. Y también haciendo uso de su libertad religiosa en San Luis y en la República Argentina. Vivimos en un país de libertad religiosa. No hay que pedirle permiso al párroco, al cura del lugar para venir un evangélico, un católico o un ortodoxo como yo, ¿no? Que soy obispo de la Iglesia Ortodoxa. Porque vivimos en un país de total libertad religiosa, no tiene por qué presionar a la gente y hablar mal de nosotros. Punto número 18. Rivero dice, tiene prohibido celebrar o administrar cualquier sacramento y hasta no puede ni siquiera bendecir. Pobre hombre, dice. Si él sigue así, lo que le espera es terrible el día del juicio. Qué tremendo, ¿no? Me está condenando. Mi respuesta al respecto. Díscolamente Rivero vuelve a afirmar sin conocimiento ni fundamento de que Monseñor Miguel Ángel Santurio es obispo ortodoxo y no necesita licencia ministerial de la Iglesia romana, ya que la posee de su propia Iglesia. También de forma gravísima y injuriosa está haciendo un juicio que no le corresponde, sino solo a Dios, de juzgar la vida y ministerio sacerdotal de Monseñor Miguel Ángel Santurio, llegando a la locura de condenar con sus palabras al infierno a este obispo, ¿no? Está diciendo con estas palabras de que yo me voy a ir al infierno por hacerle bien a la gente. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué injuria! Último punto. Punto número 19. Rivero dice, sepan de que eso es estar en contra de la Iglesia, en contra del Papa, por lo tanto, en contra de Jesucristo. Mi respuesta es, por último, Rivero, de forma autoritaria y atrevida, está volviendo a amenazar a los cristianos de Justo dará. Y además les miente, diciéndoles que venir a las misas de la Iglesia Ortodoxa Americana, Católica y Apostólica es estar en contra de la Iglesia, del Papa y de Jesucristo. En primer lugar, nuestra Iglesia es católica y ortodoxa. Por tanto, no podemos estar en contra de nosotros mismos. Imposible. Nosotros somos ortodoxos, católicos y cristianos y predicamos a Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y nunca hablamos mal ni del Papa, ni de los obispos, ni de los sacerdotes de la Iglesia romana. Muy por el contrario, cuando yo hablo del Santo Padre, hablo con mucho cariño, ¿no? Porque cuando yo tuve mis problemas aquí en la iglesia de San Luis, yo estuve con él cuando él era el cardenal Bergoglio de Buenos Aires, y él vio mi expediente, vio toda mi historial, y verdaderamente se agarró la cabeza, ¿no? Porque me dijo, esto nunca debería haber sucedido. Porque vos fuiste una persona, me dice, padre, que has dado la vida por la iglesia y que te lo hayan hecho. Incluso yo le dije, bueno, fue Lona el que orquestó todo esto. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, Lona desgraciadamente no tendría que haber sido obispo ni sacerdote siquiera. Me dijo en aquel entonces el cardenal Bergoglio, ¿no? Dice, esto es tremendo. Y me dijo también el cardenal Bergoglio en ese momento, me dijo, yo te voy a ayudar, quédate tranquilo, te voy a dar una mano para que salgas de toda esta cantidad de calumnias y de mentiras que te han envuelto. Pero bueno, resulta que después lo hicieron, al poco tiempo lo hicieron papa. Así que, chao, no tuve más contacto con él. Bueno, como última reflexión, esto es de la iglesia, ¿tá? Esto todo fue el análisis que yo hice y la respuesta a este sacerdote. Ahora, la iglesia dice, nuestra iglesia, que es muy grande. Como última reflexión, creemos que las declaraciones del sacerdote Eduardo Rivero son de una gran intolerancia religiosa y prepotente, además de sentirnos ofendidos por la clara agresión de este señor a nuestro obispo y a nuestra iglesia. La Iglesia Ortodoxa Americana, Católica y Apostólica, cuya cabeza en San Luis es Monseñor Miguel Ángel Santurio, exige que, 2 puntos. El sacerdote Eduardo Rivero, en un término menor a 5 días hábiles, debe hacer por los medios de difusión pública una retractación total de su discurso, diciendo que se equivocó en su totalidad en sus apreciaciones y que está arrepentido de haber dicho estas palabras injuriosas en contra de nuestro obispo, Monseñor Miguel Ángel Santurio, y de nuestra Iglesia Ortodoxa Americana, Católica y Apostólica. Exigimos además
un escrito firmado por Eduardo Rivero retractándose y pidiendo disculpas por ofender a nuestro obispo y a cientos de hermanos de nuestra Iglesia ortodoxa americana, católica y apostólica de San Luis y del centro del país. Caso contrario, además de hacer las correspondientes denuncias en el INADI, ya acá el día de ayer presenté estas denuncias en el INADI, que es un organismo gubernamental que defiende, ¿no?, precisamente a la gente como nosotros, que somos atacados, ¿no?, por este hombre de aquí de Justo Daract, u otras instituciones, ¿no? Esto es un delito, atacar, ¿no es cierto?, de una forma así, ¿no es cierto?, imperiosa, sin respeto y querer avasallar, ¿no es cierto?, prepotente, intolerante. Esto en un país en democracia y en donde tenemos libertad religiosa, en esta provincia no debe existir. Caso contrario, además de hacer las correspondientes denuncias en INADI y Defensoría del Pueblo por haber sufrido discriminación religiosa, iniciaremos acciones penales en contra de este sacerdote y del obispo de la Iglesia Romana de San Luis, quien es la autoridad de estar de este sacerdote y debe de exigirle cumpla con nuestro pedido. Además pedimos al obispo romano Pedro Martínez que exija a los sacerdotes de San Luis que dejen de agredir a nuestro obispo y a nuestra Iglesia ortodoxa americana, ya que son muchos los sacerdotes de esta provincia que desde sus púlpitos y personalmente injurian y penan a los cristianos por concurrir a nuestra Iglesia, cohibiendo en la gente la libertad religiosa que poseen en esta provincia y en toda la Argentina. Las declaraciones xenofóbicas y discriminatorias en contra de nuestro obispo e Iglesia del sacerdote romano Eduardo Rivero se encuentran en YouTube y también en las redes de Facebook. Sale así en YouTube: Padre Eduardo Rivero, párroco, parroquia Jesús Obrero Justo Daract. A estas declaraciones adjuntamos 150 firmas de hermanos y hermanas de aquí de la ciudad de San Luis que son parte de nuestra Iglesia católica apostólica ortodoxa americana. Aquí están las firmas de los hermanos y hermanas, como podrá ver, son 1, 2, 3 y 4 hojas. 4 hojas firmadas por gente que está indignada por haber sido atacada por este sacerdote, a través del obispo y también a nuestra Iglesia. Nuestra Iglesia que es católica, apostólica, ortodoxa, americana. Nosotros no somos una secta, sino que somos la Iglesia de Cristo, fundada en Oriente. El primer patriarca de la Iglesia ortodoxa fue el apóstol Andrés, y después vino Santiago y después toda la lista de patriarcas a lo largo de 2000 años, porque nuestra Iglesia tiene 2000 años de existencia. Algo que quiero decirle a la gente, ¿no? Recién sentía una señora que hablaba por la radio de aquí de Justo Daract. Equivocamente, ¿no? Le decía, no es más sacerdote que no sé qué. Y está equivocada esa señora, pobrecita, no conoce el catecismo de la Iglesia Católica, como yo ya lo manifesté hace un rato, ¿no? Y quiero decirle a la gente que nuestras misas son válidas, nuestros sacramentos son válidos, y eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y también, desde luego, el Santo Padre, el Papa Francisco, quien ama a la Iglesia Ortodoxa y lo ha dicho por todos lados, ¿no? De que nuestros sacramentos son válidos, ¿está? Muchísimas gracias. Bueno, Dios te bendiga a vos y a toda la gente de aquí de Justo Daract, bueno, y de todo el mundo, ¿no? De distintos lugares en donde va a estar puesta esta entrevista. Muchas gracias.